Buen día, ingeniero. Buen día, compañeros. Nosotros somos un grupo conformado por Guillermo López, María Fernanda Flores y Samantha Guigure. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la espectrometría de masas. El contenido de esta presentación va a incluir una introducción hacia el tema. Luego vamos a hablar sobre los instrumentos de sector magnético. Luego empezaríamos a hablar sobre la interpretación de los espectros de masa. Luego hablaríamos sobre la espectrometría de masas de algunos grupos funcionales comunes. Luego la espectrometría de masas en la química biológica. Ahora empezamos con una introducción sobre el tema. ¿Qué es la espectrometría de masas? Para dar respuesta a esta pregunta, empecemos pensando para qué se necesita. Uno de los tantos objetivos que tiene la química orgánica como una de las ramas más importantes de la química en general es la identificación de los diferentes compuestos presentes, así como su estructura. Esto se hace con el objetivo de saber con qué sustancia estamos tratando o la estructura del compuesto para así poder llevar a cabo reacciones de síntesis o cualquier otra reacción de interés que son muy importantes en la industria a nivel mundial. ¿A qué nos referimos con esto? Esto significa que la espectrometría y el análisis de compuestos se usa comúnmente para la síntesis de compuestos, pero para hacer esta síntesis de compuestos tenemos que saber que nuestros reactivos realmente son los que necesitamos para hacer esa síntesis. Es decir, tenemos que saber concretamente qué reactivo y qué estructura tienen lo que estamos usando para poder así sintetizar un producto eficazmente. En este caso, de las tantas técnicas de análisis, nosotros vamos a analizar la técnica conocida como la espectrometría de masas. La espectrometría de masas o EM es una técnica que permite medir la masa y por tanto la masa molecular de una molécula de interés. Esta técnica se diferencia de la espectroscopía en que la espectroscopía implica la absorción o emisión de luz en un intervalo de longitudes de onda. La diferencia es que la espectrometría de masas no incluye ninguna luz, sino que lo que pasa es que se hacen incidir electrones de alta energía sobre una muestra, lo cual rompe esas moléculas. Posteriormente se procede a medir la masa de los fragmentos que quedan y esa información se utiliza para reconstruir la molécula. Más adelante veremos cómo es el mecanismo que funciona para la espectrometría de masas y así como los componentes que conlleva un espectrómetro de masas más común usado en los laboratorios de análisis. Empezaremos con los instrumentos de sector magnético. Para realizar el análisis de la espectrometría de masas se hace uso de un espectrómetro de masas, el cual se encarga de ionizar moléculas al alto vacío, luego clasifica sus iones de acuerdo a sus masas y finalmente registra la abundancia de iones de cada masa en un espectro de masas. Un espectrómetro de masas está compuesto en su forma más sencilla por tres diferentes partes básicas que lo componen. Aquí vemos esas partes. Empezamos por una muestra. Esa muestra se lleva a una fuente de ionización. Tenemos una fuente de calor. Tenemos nuestra muestra. La fuente de calor lo que hace es descompone la muestra. Después tenemos una fuente de ionización que puede ser de tres tipos. Un impacto electrónico, como habíamos mencionado anteriormente. Una ionización por electroaspersión y una ionización por desorción con láser asistida por matriz. Esto lo que hace es, luego de que la fuente de calor separa nuestra muestra,
el ataque con los iones que habíamos mencionado anteriormente separa aún más esa muestra en fracciones que luego son analizadas. Luego de la fuente de ionización vamos a un analizador de masas. Luego de que nuestra muestra sale de la fuente de ionización, pasa por un acelerador de iones y luego viene al analizador de masas. ¿Esto qué es? Muchas veces es un sector magnético, un tiempo de recorrido o un cuadrupolo. Esto lo que hace es que ahí llegan nuestros iones y el imán lo que hace es que los separa a los más pesados y los menos pesados y los separa para luego ser analizados y detectados. Por eso, luego del analizador de masas, se llega a un detector. Los detectores pueden ser un fotomultiplicador, una placa microcanal o un multiplicador de electrones. Luego de salir del imán, pasan y se dividen nuestros iones y pasan por un detector. Este detector lo que hace es que él percibe la información que llega y la clasifica. Por eso, luego del detector viene una visualización. Luego de que la información sale del detector, va hacia una pantalla o, o alguna otra fuente donde podamos leer la información y nos muestra un espectro de masas, que es una gráfica que más adelante les explicaremos qué es. Aquí podemos ver ya una imagen de cómo es un espectro de masas en su forma más sencilla, como antes lo mencionamos. Este es el ejemplo que habíamos puesto anteriormente, donde tenemos una entrada de muestra, el calor que vaporiza la muestra, la fuente de corriente de electrones, una placa aceleradora de iones que manda los iones acelerados, tenemos el imán que forma un campo magnético que desvía los iones ligeros y luego pasa al detector para luego ser visualizado. Aquí vemos otro ejemplo del mismo mecanismo, donde tenemos una muestra, un cañón de electrones, la placa aceleradora, el imán con su fuerza magnética, con su campo magnético, y la división entre los iones más pesados, los iones más ligeros, y una pantalla que también puede considerarse como un detector. Toda esta información es procesada y lo que nos entrega es un espectro de masas. Los resultados de estos aparatos se dan en un espectro de masas, el cual es un gráfico de barras con las masas en el eje X y la intensidad o abundancia relativa en el eje Z, en el eje Y. Aquí observamos este M sobre Z. Esto significa masa sobre carga. Así es como se nos presenta. Eso lo tenemos en el eje de las X. En el eje de las Y tenemos una intensidad relativa. Más adelante aprenderemos cómo leer estos gráficos y cómo esto nos proporciona información adecuada acerca de pesos moleculares de nuestras moléculas de análisis. En este caso, en este ejemplo de este espectro, tenemos un espectro del decano, como podemos observar con su fórmula extendida. Observamos que tenemos un pico principal y un pico relativo. Y este es el que nos muestra el peso molecular de ese compuesto. Más adelante, mis demás compañeras nos explicarán a detalle cómo leer exitosamente estos espectros de masas para así poder captar bien y poder aplicar la técnica de la espectrometría de masas. Ahora, sin más que agregar, los dejo con mis compañeras. Feliz día. Para la interpretación de los espectros de masas, primero que nada, un espectro de masas prácticamente es un gráfico que nos brinda el programa
En la computadora, la información se tabula y esta se imprime como un gráfico de barras o como una tabla de abundancias relativas. Si tomamos el espectro de masas del 2,4 dimetilpentano, podemos observar que en este eje de las Y tenemos la abundancia en porcentajes y en el eje de las X tenemos una relación de masa sobre carga. Leamos el espectro de masas de izquierda a derecha. Primero que nada, nosotros observamos que hay varias barras, que estas se les conocen como picos, pero no vamos a utilizar todas estas. Más adelante se explicará cómo se toma la barra que se utiliza, que es por una fragmentación que sucede del compuesto. Pero por ahora tomemos los que tienen los numeritos aquí arriba. Podemos observar que en una relación de masa sobre carga de 41, esta barra llega hasta el 100%. Al llegar al 100%, entendemos que este es el más abundante o el más intenso. Y este se le conoce como el pico base, que este será el fragmento más abundante del compuesto. Luego tenemos uno en 43, en 57, en 85 y el más importante, el pico correspondiente al ion molecular. Un ion molecular es el catión radical correspondiente a la masa del compuesto original y al pico en el que se representa el ion molecular se le conoce como el pico precursor. Como podemos observar en este caso, al estar en una unidad de 100, en una relación de masa sobre carga, nos dice que el 2,4 dimetilpentano tiene una masa molecular de 100 unidades de masa atómica. ¿Qué sucede si nosotros no conocemos un compuesto, pero se nos brinda el espectro de masas? Ahora conocemos la masa molecular. Una vez que se nos da este dato, se nos limitan las opciones de las fórmulas moleculares con las que podemos estar trabajando. Digamos que nos den un espectro de masas de un compuesto que no sepamos absolutamente nada, pero la muestra tiene un ion molecular en una relación de masa sobre carga de 110 unidades. Las opciones que tenemos de fórmulas moleculares pueden ser un octano, un C7H10O, un C6H6O2, un C6H10N2. Para todas las masas moleculares, menos las que son bien bajitas, existe un número de fórmulas moleculares posibles, que estas fórmulas moleculares nos las puede brindar los programas de computadoras de una manera súper fácil. Ahora, algo que cabe mencionar de los espectros de masa es que usualmente el pico precursor no va a ser el último. Como podemos observar, para el propano el último es un pico muy pequeñito que está aquí. Pero en este caso sí sucede, de que el pico precursor es el último. En el propano lo que sucede es que hay una presencia de isótopos en la molécula. Este compuesto tiene una fórmula molecular, de C3H8, lo que nos indica que los isótopos presentes pueden ser el carbono 13 por su abundancia natural de 1.30% y el deuterio por su abundancia natural de 0.0015%. Esto también puede suceder con otros elementos que son reconocibles en el espectro de masa. Entre ellos está el bromo, el cloro, el yodo, el nitrógeno y el azufre. ¿Cómo sabemos que estos elementos están en un compuesto?
Para empezar con el bromo, tenemos el pico precursor y 2 unidades adelante tendremos un pico con un tamaño similar al del pico precursor. Con el cloro tendremos la misma distancia de 2 unidades de diferencia, pero el tamaño será 1/3 del tamaño del pico precursor. Cuando exista yodo en una molécula, vamos a tener que el espectro mostrará la lectura del catión yodonio en una relación de masa sobre carga de 127 y la pérdida de masa será súper grande. Para el nitrógeno pasa algo muy peculiar. El pico precursor se encuentra en un número impar y algunos fragmentos serán pares. ¿Cómo es esto? Pues como podemos observar aquí. Para empezar, el pico precursor está en un número par, 44. Y si tomamos el pico base, este se encuentra en un número impar, que es el 29. Ahora, para el 2,4 dimetilpentano, el pico correspondiente al ion molecular se encuentra en 100 y los otros picos correspondientes a los otros fragmentos se encuentran en números impares como 85, 57, 43 y 41. Para el azufre, este también se encontrará 2 unidades enfrente del pico precursor, pero este será un poco más grande que el usual. Como ejemplos tenemos el 2-cloropropano. Tenemos que el pico correspondiente al ion molecular se encuentra en una relación de masa sobre carga de 78 y en 2 unidades tenemos un pico de 1/3 del tamaño y este se debe por la presencia del isótopo cloro 37. También podemos observar que el pico base se encuentra en una relación de masa sobre carga de 30 y 43. Ahora para el 1-bromopropano podemos observar que el pico correspondiente al ion molecular se encuentra en una relación de masa sobre carga de 122 y a 2 unidades tenemos un pico que es casi del mismo tamaño que el pico precursor y este se debe por la presencia del isótopo bromo 81. Algunas características que tiene el espectro de masas, además de que nos brinda la masa molecular y la fórmula molecular de un compuesto orgánico, esta puede brindar mucha más información sobre un compuesto. Esto se debe a que es una manera única de identificar los compuestos orgánicos, porque esto es como una huella digital molecular. Porque hay una probabilidad súper pequeña de que 2 compuestos tengan espectros de masas idénticos. Y si nos dan un espectro de masa de un compuesto desconocido, nosotros lo podemos buscar en el registro de datos datos espectrales de masa, donde podemos encontrar más de 390.000 espectros de masa registrados. También podemos obtener información estructural de una molécula por medio de la interpretación de su patrón de fragmentación. La fragmentación, que es lo que se les mencionó hace poco, ocurre cuando el radical catión de alta energía sale desprendido por la ruptura espontánea de un enlace. Nosotros resultamos con un carbocatión y con un radical neutro. Y usualmente el carbocatión es el fragmento más estable del compuesto. Entonces, por ejemplo, en el 2,2 dimetilpropano, cuando ocurre la fragmentación, el primer fragmento estable que tenemos es en el terputilo
y tendremos un pico en una relación de masa sobre carga de 57 y el radical neutro es el metilo. Estas fragmentaciones son un poco complicadas, tanto en el espectro de masas como en el compuesto en sí. Y esto se puede visualizar de una manera un poco más clara en el espectro de masas del hexano. Aquí podemos observar para empezar que el pico correspondiente al ion molecular se encuentra en 86 y tenemos después un fragmento en 71. Tenemos el pico base en 57. Tenemos otro pico en 43 y otro pico en 29. Para la espectrometría de masas de algunos grupos funcionales comunes, algunos grupos funcionales tienen fragmentaciones un poco peculiares y algunos de ellos sufren más de un tipo de fragmentaciones, como en el caso de los alcoholes, pues estos pueden sufrir lo que es una ruptura alfa, que es donde se rompe un enlace carbono-carbono que está cercano al grupo hidroxilo, como podemos observar aquí. Y este produce un radical neutro más un catión estabilizado por resonancia que contiene el oxígeno del grupo hidroxilo. También puede sufrir una deshidratación, que en este se elimina una molécula de agua y produce un catión radical alqueno con una masa con 18 unidades menos que el M+. Esas 18 unidades pertenecen a la molécula de agua. Por ejemplo, aquí tenemos el 2-metilpentanol, que este tiene un ion molecular de 102, debería estar como por aquí. Pero su primera fragmentación podemos observar que está en el 73 y su pico base está en el 59. De entrada podemos observar que no fue una deshidratación, sino que fue una ruptura alfa, como se muestra aquí. Y esta ruptura alfa ocurrió en una pérdida de C2H5, donde se restaron 29 unidades y dio el pico de una unidad de 73. Y la segunda fue una ruptura de C3H7, donde se restaron 43 unidades y da un pico en 59, que es este de aquí. En el caso de las aminas, estas también experimentan una ruptura alfa como los alcoholes, donde se rompe un enlace carbono-carbono cercano al átomo de nitrógeno y produce un radical alquilo y un catión estabilizado por resonancia que contiene un nitrógeno, como podemos observar aquí. Y ahora para los compuestos carbonílicos. Estos sufren algo que se llama la ruptura de McLafferty y lo que sucede es que se transfiere el átomo de hidrógeno al oxígeno carbonílico y también se rompe el enlace carbono-carbono y se producirá un fragmento de alqueno neutro, que es este de aquí que podemos observar, y la carga permanece con el fragmento que contiene el oxígeno. Y algunos cetonas y aldehídos experimentan la ruptura alfa del enlace entre el grupo carbonilo y el carbono vecinal. Esta ruptura lo que producirá es un radical neutro y un catión acilo estabilizado por resonancia. Buenas, yo les hablaré sobre la espectrometría de masas en la química biológica. Es válido hacerse las preguntas de que la espectrometría de masas, si solo se llevará a cabo en la química orgánica o inorgánica, o cómo esta afecta más allá de la química, ¿no? Pero recordando que la química biológica es la bioquímica.
Es aquella que es cuando la rama de la química se empieza a trabajar junto a la rama biológica. La rama ya de, vamos a ver, levaduras, hongos, bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo todo eso funciona, cómo todo eso, todas esas especies se unen, como la química y la biología se unen. Entonces, bueno, sabemos de que la espectrometría de masas es un método, ¿no? Para identificar. Podemos resumirnos a eso hoy, para identificar, pero cómo esto nos puede ayudar en la química biológica. Bueno, tenemos los análisis bioquímicos por espectrometría de masa. Eh, los análisis bioquímicos se basan en dos métodos. Ahorita vamos a hablar de dos métodos de ionización suave, que producen moléculas cargadas con poca fragmentación, aún con muestras biológicas de muy alta masa molecular. Eh, Uno de ellos, que vamos a ver, se llama ionización de electroaspersión, conocido como ESI. Okay, entonces, el ESI, eh, como podemos ver, lo que ocurre en una fuente de ESI, se disuelve la muestra N en un disolvente polar y se dispersa a través de un tubo capilar de acero. Pero primero vamos a hablar de cómo surgió este método. Entonces, el método SI, el método de ionización mediante electrospray, se les conoce también, se basa en una elegante idea, ¿verdad? Fue propuesta por Doyle, así se llamaba el señor que lo propuso, que fue más o menos en los años 60, 1960, y fue puesta a punto por Fenn en el año 1988, por el que a él le dieron un premio Nobel en Química en el año 2002. Gracias a este desarrollo del método de ionización coincidió en el tiempo de la aparición del método de ionización Mayer. Vamos a ver a continuación qué es el método Mayer. Ambos métodos, conocidos como soft ionization, marcaron un antes y un después en las técnicas de manipulación de péptidos y proteínas al permitir su análisis mediante la espectrometría de masa. Pero primero vamos a hablar cómo se lleva a cabo, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es el método de análisis del ESI o ESI o ionización electroexpresión? Entonces, lo que podemos decir es que, bueno, lo que ocurre realmente es que en una fuente ESI se disuelve la muestra en un disolvente polar y se dispersa a través de un tubo capilar de acero. A medida que sale del tubo se somete a un alto voltaje que causa que se propone al eliminar iones de hidrógeno del disolvente. Se evapora el disolvente volátil, dando moléculas de muestra protonadas variables. Entonces, lo que ocurre, ¿verdad? Aquí es que la muestra en solución va a pasar mediante un capilar, por ejemplo, este que tenemos aquí, de que se aplica un potencial eléctrico. A la salida del capilar, la solución se dispersa en forma de spray. Vamos a ver, aquí se forma el spray, el gas va a producir pequeñas gotas cargadas, van a llevar una carga eléctrica, las cuales se evaporan rápidamente por un proceso de absorción del campo eléctrico, o mejor dicho, de vaporización del solvente, liberando moléculas, péptidos o proteínas protonadas en la fase gaseosa. Los iones generados pueden estar protonados de forma múltiple, dando lugar a diferentes especies para una misma molécula. En el caso de péptidos y proteínas, el extremo N-terminal y los residuos histidina, arginina y lisina son los candidatos a protonarse. Entonces, todo este proceso de ionización se realiza a presión atmosférica, es un dato que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Al igual que la ionización mal.
Es un método de ionización suave, ya que no se detecta fragmentación de moléculas. Vamos a ver lo que es una ionización por desorción con láser asistido por matriz, o mejor dicho, MALDI-TOF. Podemos decir de que la espectrometría de masa basada en matriz, láser ionización por desorción con láser asistido por matriz, es una espectrometría de ionización suave que se basa en la comparación del espectro proteico producido por una muestra particular respecto al de una base de datos de referencia. Bueno, las siglas para TOF, mejor dicho, para TOF es un analizador de masas de tiempo de vuelo. Usualmente se le conoce como MALDI-TOF al método de análisis, ¿verdad? Porque pues el método MALDI va unido típicamente a este analizador al tiempo de vuelo, ¿verdad? Entonces, MALDI-TOF ha sido utilizado en la identificación de bacterias y levaduras y se ha caracterizado por ser un método barato, rápido, simple, que puede ser además ser implementado en laboratorios de microbiología general. Entonces, lo que ocurre en MALDI, se absorbe la muestra sobre una matriz de un compuesto apropiado, común, el cual se ioniza por una ráfaga pequeña de luz láser. El compuesto que sirve de matriz transfiere la energía a la muestra y la protona. Entonces, van a surgir la formación de iones, se enfocan eléctricamente las moléculas de muestra protonadas. Son variables en un paquete pequeño, con una distribución especial estrecha, y se le da al paquete un golpe repentino de energía por un electrodo acelerador. Recordando, pues, como de paquetes, vamos a recordar la definición de energía para un paquete, ¿verdad? Que ya sabemos para los cuadros. La energía es equivalente a la masa por la velocidad al cuadrado, dividido entre 2. Cuando este comienza a moverse con una velocidad que depende de la raíz cuadrada de su masa, cuando hacemos el despegue, claramente, las moléculas más ligeras se mueven más rápido y las moléculas pesadas se mueven más despacio. El analizador, llamado tubo de deriva, es simplemente un tubo metálico conectado electrónicamente a tierra, dentro del cual las moléculas cargadas diferentemente se separan a medida que se mueven hacia adelante a diferentes velocidades y toman diversas cantidades de tiempo para completar su paso. Aquí es donde entra la técnica TOF, que es considerablemente más sensible que el sector magnético alternativo, y pueden separarse muestras de proteínas de hasta 100 kilodaltons o 100.000 una, con una exactitud de masa de 3 partes por millón. Entonces, bueno, como estábamos anteriormente, pues decíamos de que era un método barato, rápido y simple. Pues al momento de hacer esta investigación, este bosquejo aquí es de la Universidad Católica Pontificia de Chile. Y este estudio o estos pasos, pues, fueron dados de una investigación que ellos publicaron de cómo el método de análisis de MALDI-TOF era mucho más rápido o muy eficiente con respecto para poder identificar micobacterias. El cultivo que realizaron fue si no me equivoco, de tuberculosis, ¿sí? Eh, Recordando que pues la identificación tradicional de las micobacterias está basada en sus características bioquímicas, ¿verdad? Y mediante procesos lentos, incapaces en algunos casos de distinguir entre especies. Entonces, la mayoría de las técnicas usadas en la identificación de micobacterias están basadas en métodos moleculares. Y estamos considerando que el estándar de oro, ¿verdad? Que tienen una gran veracidad, pero son de alto costo y generalmente están confinados a laboratorios de referencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ellos querían
era saber si era confiable o no este método para identificar eh, esta bacteria. Entonces, como podemos ver los pasos aquí, el último paso pues es el análisis de espectro producido y la comparación con librería de referencia, porque tenemos que saber el espectro, ¿verdad? Tenemos que ver qué proteína es en específico. Como podemos ver aquí, un ejemplo del espectro de masas maldito de la lisosima en la clara del huevo de gallina. El pico de 14.307.7578 Dalton se debe a la proteína monoprotonada y la de 28.614, que está aquí, se debe a una impureza formada por la dimerización de la proteína y otros picos en varias especies protonales. Bueno, llegamos a nuestras conclusiones. La espectrometría de masas es una técnica muy utilizada para conocer los pesos moleculares de nuestro compuesto de análisis. Este no solo limita conocer el peso molecular, sino que deja una huella digital molecular, que es poco probable el que compuestos se compartan el mismo espectro de masas. En espectrometría de masas en análisis bioquímicos, estos métodos se utilizan ya que se consideran métodos suaves, que la molécula no se fragmenta. También son métodos de bajo costo, rápidos y eficientes. Es por eso de que podemos compartir uno de los comentarios eh, con respecto a la investigación que hice, sobre esta publicación que hizo la Universidad Pontificia de Chile con respecto a la utilización del maldito, que uno de sus puntos fue que permitió una identificación correcta en 100% de las especies de micobacterias estudiadas. Pero tal vez su, eh, perdón, su método a utilizar, tal vez no fue con excepción, ¿verdad? Donde la tasa de la muestra, perdón, en un estudio, aquí está, permitió una identificación correcta en 100% de las especies de micobacterias estudiadas, con excepción de la muestra, donde la tasa de éxito fue de un 45%. Entonces, lo que podemos decir es que podemos destacar que no lograr el 100% de la identificación de los aislados analizados por medio del maldito, aún así no entregó resultados erróneos, por lo que se puede considerar como un método confiable de identificación. La simplicidad y rapidez y el bajo costo del método lo hacen recomendable para la identificación de micobacterias en un laboratorio de rutina que cuente con el equipo. Entonces, una conclusión personal podría ser de que viendo este tipo de, porque revisé, ¿verdad? Bueno, investigué más a fondo con respecto de videos en YouTube, etcétera, y viendo que otras universidades, pues, este tipo de métodos lo miran muy, muy a fondo, lo miran en laboratorios, tienen los implementos, tienen el equipo, y es muy interesante, es muy importante también cómo estos métodos de análisis nos ayudan nivel, a nivel como sociedad, porque si nos ponemos a pensar, pues en nuestro país, en nuestra universidad, estamos muy atrás en comparación al resto. Bueno, una gran mayoría. Eh, entonces es muy importante ver que sería súper interesante realizar prácticas de este tipo o desde un punto ya bioquímico. También recordemos que pues las levaduras, las proteínas, perdón, las levaduras, las bacterias,
no solamente son para estudios micro, ¿cómo se llama? No solamente para que se quede en el campo farmacéutico, también recordemos que la industria de la comida, textilera, en fin, todo, la bioquímica está, ¿verdad? Y como ingenieros químicos tenemos que saber cómo todo esto funciona y cómo todo esto afecta tanto en la orgánica como la bioquímica, como en todo. Y sería muy interesante, pues, siempre investigar este tipo de cosas, siempre saber un poco de ello, porque no nos podemos quedar con el conocimiento hasta donde, como dicen, llega la nariz. Y es muy interesante como estos métodos, pues como nuestra conclusión es, que son bajo costo, rápidos y eficientes. Eh, pues hasta el momento sería muy bueno que como crítica, como conclusión, sería muy bueno que siempre investiguemos esto o que tengamos en estudio esto porque al ser bajos costos, rápidos y eficientes, lo siento por repetirlo, pero es algo muy importante, tanto si nos queremos ver en cualquier sector que nos guíe la ingeniería química, cualquier orientación, porque sea como sea, la espectrometría de masas es algo que siempre vamos a llevar de la mano los ingenieros químicos, ya si entramos al ingenio azucarero, si entramos a una, qué sé yo, refinería, textilera, lo que sea, pero es muy importante saber que estos procesos, estos métodos de análisis son de bajo costo, rápidos y eficientes, y que lastimosamente pues no tenemos práctica de esto, por lo menos hasta ahorita no las hemos tenido, pero es muy interesante la investigación y bueno, esa sería mi conclusión. Y muchas gracias, eh, gracias por su atención. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido y feliz día.